Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Héctor Juliano, un distinguido economista argentino, experto además en geopolítica, experto en temas de la deuda externa, ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente nuestra invitación para comentar sus criterios en torno a estos graves momentos que el mundo atraviesa. Muchísimas gracias, Héctor, bienvenido. Bueno, gracias también a ti, Pedro, por tu invitación. Espero serles útil. Y bueno, sí, efectivamente, sigo tanto el tema económico financiero como el tema geopolítico. Y justamente ahora que estamos en el epicentro de una nueva crisis en Medio Oriente, creo que, bueno, sí, amerita analizar qué es lo que está pasando allá dentro de lo poco que podemos colegir y cuáles pudieran ser y cuáles son y pudieran ser los efectos económicos financieros y también geopolíticos para nuestros países, en el caso mío, en la Argentina, ¿no? Así que estoy a tu disposición. Bueno, empecemos por lo básico, ¿no? Es decir, ¿cómo ves vos el agravamiento del conflicto bélico y la agresión brutal del imperio y del ente sionista en contra de Irán? ¿Cómo está afectando esto los mercados en general y los mercados financieros en particular, que ya de sí estaban muy complicados, nunca han salido de la implosión financiera de lo de Lehman Brothers en el 2008? Claro. Mira, hago un triple comentario preliminar. Eh, Ha ocurrido, por un lado, un magnicidio, una cosa sumamente infrecuente a nivel internacional. La primera potencia del mundo, como sabemos, aliada con Israel, han no solamente atacado Irán, sino que han asesinado a su líder supremo. Más allá de todo juicio de valor a favor o en contra, no ese es el objeto de mi análisis. Yo analizo hechos lo más objetivamente posible, pero es un magnicidio que no tiene justificación y además está totalmente desencajado de las leyes internacionales. Y máxime, ahí viene el segundo punto, porque esto se lleva a cabo en el marco de una guerra de agresión, una guerra no provocada. Podemos tener simpatías o no por el régimen iraní, pero el régimen iraní no atacó a nadie y mucho menos se iba a atrever a atacar a la primera potencia del mundo. En cambio, el gobierno Trump no solamente atacó impunemente, sino que hasta el momento no ha podido definir cuál ha sido el objeto concreto o motivo o justificación de su agresión. Porque resulta que tenemos una panoplia de argumentos que van desde devolver la democracia a Irán, típico argumento de batalla, ¿no? De liberalizar el gobierno de los ayatolá, hasta obligar a Irán a someterse a reglas que por otra parte está cumpliendo en el marco de la OIEA, Organización Internacional de la Energía Atómica, ¿no? Y cómo amenazar del ataque, de la guerra preventiva para evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear, cuando eso está bajo control. Hay una serie de argumentos que a prima facie son totalmente inconsistentes, pero fundamentalmente esto de una guerra de agresión, porque en realidad este ataque constituye dos violaciones gravísimas al derecho internacional. Una constituye un crimen de guerra directamente. Realiza un ataque por sorpresa hecho contra otro país, asesinando al líder supremo y a su entorno de colaboradores. Y no se dejan de jactar de los asesinatos que cometen contra los funcionarios de ese país, sin que haya motivo, sin que haya declaración de guerra siquiera.
y paralelamente un crimen de lesa humanidad, porque bueno, se trata de la principal autoridad religiosa chiita, es decir, de una rama de la fe musulmana, y además el ataque, como siempre, va dirigido no solamente en forma colateral o accidental, va dirigida contra la población civil. ¿No? Fíjate que las muertes, la mayoría de las muertes se producen de un solo bando, ¿verdad? Creo que se han denunciado 11 víctimas por muerte en Israel, mientras que en Irán pasaban las 1.300 y peor, simultáneamente Israel inició un bombardeo al Líbano, y particularmente a Beirut, donde han muerto ya más de otras 800 personas. Y ni hablar del genocidio de Gaza. Esta Y en el mañana caso de leí. Beirut, sí, ¿qué pueden decir? Que también tiene bomba atómica. Qué barbaridad, ¿no? eh, Sí, no, no, por eso no hay justificación. Además, estos argumentos, es importante señalarlo, han surgido del propio seno de la sociedad y de la opinión pública norteamericana, ¿no? Es decir, la renuncia del asesor de seguridad, Joe Kent, diciendo abiertamente que no existía amenaza iraní. El argumento legal de los Estados Unidos fue que Irán estaba amenazando a los Estados Unidos, por lo cual directamente la argumentación de ataque es totalmente inconsistente. Y a eso le agrego un tercer punto, porque yo dije, el primer punto, el magnicidio. El segundo punto, el contexto de la guerra de agresión no justificada ni provocada contra Irán. Y el tercer punto, que toca específicamente a mi país, a la Argentina, es la toma increíble de posición del presidente Milei involucrando al país en un conflicto, hablando de vamos a ganar. La frase resulta tragicómica, ¿verdad? Vamos a ganar cuando está hablando de miles de kilómetros de distancia y sin participación directa Bueno, alguna. yo te cuento que menos mediático, pero también el presidente del Ecuador, oligarca, un muchacho, hijo de, más bien dicho, nieto de su abuelo, también se ha alineado con los Estados Unidos y con Israel en esta situación de la manera más inconsulta, pero además su canciller, que es muy cercana a Netanyahu, no sé si religión, porque no es ni religión ni raza, de esa identidad, digamos, de esa identificación, firmó un convenio por el cual el Ecuador se compromete a enviar trabajadores ecuatorianos a las zonas de guerra, las zonas de donde están saliendo corriendo los ciudadanos israelíes, para que vayan a trabajar como agricultores, como mano de obra barata allá y como carne de cañón eventualmente. Imagínate los niveles de brutalidad en los que estamos Es- viviendo, ¿no? eso desconocía, pero lo de Milei es vergonzoso y a la vez grotesco, porque el presidente Milei, como es sabido, ha hecho y sigue haciendo toda una serie de manifestaciones serviles, totalmente serviles con respecto al Estado de Israel. Que él en lo personal puede hacer lo que quiera, sí, pero él es un jefe de Estado. No puede declarar que él es el presidente más sionista del mundo, como lo ha declarado en Israel, que haga declaraciones altisonantes, que viaje a Israel y se ponga a llorar desconsoladamente en el muro de los lamentos. No sé, ya entra en un aspecto tragicómico, ¿no? Cuando hablábamos la última vez, creo, del presidente Bucaram allí en Ecuador, ¿no? Hace tiempo señalaba, es decir, lo sigue haciendo Milei. El otro día participó en un show donde él cantaba, donde él se expresaba. Directamente estamos dentro de un desencaje
de la figura y del manejo de las decisiones Ahora, presidenciales. a diferencia del caso de Bucaram, trasciende lo anecdótico porque Milei está bajo control de esta secta, digamos, ortodoxa, sionista judía, porque hay una buena parte de la religión ortodoxa judía que es antisionista, incluso dice que no solamente que es un pecado, sino que esto puede provocar la ira de Dios, ¿no? Es esta situación de haber construido de manera Ah, artificial el Estado de efe- Israel. Pero lo importante es que esta efectivamente. secta, primero que ha quedado totalmente sepultado la noticia de hace algunos años, muy recientemente, en la que un rabino denuncia que esta secta tenía unos túneles prohibidos, unos túneles secretos donde tenían niños y aparecieron unos colchones marchados de sangre, una cuestión así. Bueno, para destruir la evidencia, se sellaron los túneles con cemento para que nadie sepa más del asunto, pero también se cerró totalmente las noticias sobre qué proceso se daba, porque claramente estaban invadiendo inclusive propiedad privada, cosa que es tan sagrada en los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto forma parte, ¿no es cierto?, de los más protervos ritos antiguos, como se ha visto con el tema de Epstein, ¿no? Todas las revelaciones están saliendo con la cuestión de Epstein, pero que incluye profecías y una serie de temas escatológicos que movilizan a buena parte del aparato de poder de los sionistas, tanto dentro como fuera de Israel, en lo que tiene que ver con la construcción del tercer templo. Y Chabad Lubavitch, la secta a la que pertenece tanto Netanyahu como cuyo verdadero nombre es Milei Kovsky, ¿no? Milei y Mileikovsky Sí, pertenecen a esta sí, secta y tienen esta obsesión supuestamente religiosa de que ellos tienen que culminar, ¿no es cierto?, esta profecía destruyendo la mezquita que hay digamos, la la, mezquita la- Al-Aqsa. la al- mezquita al- El Al-Aqsa, exactamente, que es un sitio, pero de los más, creo que es el segundo o el tercero más sagrado dentro del Islam, lo cual provocaría pues un gran revuelo y una espiral de violencia sí. increíble, ¿no? Cuéntanos un poquito esto, es decir, ¿cómo crees vos que estas supersticiones podrían estar, que cada cual tiene derecho a hacer absolutamente, puede tener todas sus creencias siempre y cuando no hagan daño al resto? Pero esto obviamente desataría una ola de reacciones de muchísimos sectores y generaría muchísimos muertos. Efectivamente, si bien yo no estoy tan compenetrado en profundidad en el tema, pero lo sigo muchísimo, lo primero y principal es que acá dentro del movimiento judío mundial está habiendo todo sí, un proceso de aceleración de la llegada de su Mesías. ¿No? Es decir, hay un movimiento mesiánico acelerado, maximalista, radical dentro de la judería con respecto a la expectativa. Recalquemos que no se trata, que este Mesías no se trata de Jesús, ¿no? Es al contrario, es una cuestión en contra de Jesucristo. Claro, paradójicamente coinciden las creencias en el Mesías judío con lo que la escatología cristiana tipifica como el anticristo. Eh, Ahora, lógicamente, no vamos a entrar en un plano teológico al respecto, no es mi competencia, pero sí es sintomático que dice muchas veces que vivimos en tiempos mesiánicos, pero da la casualidad que mientras muchos cristianos están enrolados en la idea de la próxima venida del Mesías, y la venida del Mesías está preludiada por la venida del anticristo. Y resulta que paralelamente en el ámbito judío se está acelerando la idea del Mesías judío. Entonces yo digo, se da un cruce muy delicado entre que el Mesías judío parece coincidir con el anticristo de los cristianos, ¿no? Pero son especulaciones que ya nos exceden. Yo Nos mismo exceden, pero digo, igual, tenemos que... insisto, no hablamos de temas teológicos, sino de la utilización política y Claro, eso financiera sí. de las ideas religiosas, de los sentimientos religiosos, porque entre otras cosas, ¿no es cierto?, hay una buena parte de cristianos sionistas
que también están involucrados en esta escatología y que no tienen ningún problema en que haya una ola de muertes, de desastres, de atrocidades, porque esto llamaría a una segunda venida de Jesús. Sí, yo repito muchas veces que la clase dirigente judía en general se está moviendo con criterios veterotestamentarios, ¿no? Uno lee determinados libros, bueno, se podrían poner muchos ejemplos, ¿no? Pero leyendo el libro de Josué sobre la primera ocupación de Canaán por parte de los judíos provenientes de Egipto, según la propia Biblia, según el propio No eran Antiguo todavía Testamento. judíos, no eran todavía judíos, es cuando ya se separan los judíos. Los israelitas eran en ese entonces. Eran israelitas, es cierto, sí, sí, sí. Pero me llama la atención esas palabras crueles Yahvé manda que destruyas a tus enemigos, que mates a sus mujeres, que mates a sus hijos, que mates a sus animales, que destruyas sus casas, que no... Y cuando uno piensa en el genocidio de Gaza, parece ver materializado esa Bueno, misma de mentalidad. hecho, Netanyahu hizo explícita mención a los versículos toda esta condena, esta maldición a los amalequitas, ¿no? Para exterminarlos. Ah, sí, 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 sí. Bueno, no por nada él, el ministro de Guerra, Galant. Bueno, ni hablar los dos maximalistas que dicen cualquier barbaridad, el ministro de Interior Gvir y el ministro de Economía Smotrich. La ex ministra de Justicia que hablaba de asesinar a las mujeres palestinas para que no traigan terroristas al mundo. Todas estas cosas dan una preocupante imagen, pero no una imagen armada desde afuera, sino confesada desde adentro, pero dan una preocupante imagen del grado de crueldad y impietosidad que se está aplicando en Medio Oriente. Lo de Gaza no tiene calificativo ya, mejor dicho, lo tiene, genocidio, ¿no? Pero un genocidio impune. Y algo de eso está volviendo a ocurrir ahora con los bombardeos en Líbano y en particular en Beirut. ¿Por qué? Porque ocurre que las luchas modernas se han transformado un concepto fundamental, el concepto de que la población civil es objeto del ataque. Ya no es un desenlace militar, es una lucha contra la Ya no es población un civil. desenlace militar no intencional, digamos, sino que ahora directamente están siendo objetivos militares. Regional, seguramente recordarás que durante la Segunda Guerra Mundial los aliados occidentales aplicaron la llamada teoría del bombardeo estratégico, que fue desarrollada por un tristemente famoso comodoro del aire, Arthur Harris, que era la planificación del bombardeo de las ciudades alemanas, como después se hizo en Japón, donde la finalidad del bombardeo estratégico, aparte de todos los ámbitos de servicios públicos, infraestructura, obras públicas, también militares, lógicamente, pero el objetivo era la población civil con el mismo criterio que se está aplicando ahora. Llevar por bombardeos de saturación a la población civil a un estado de desesperación tan grande que la impulse a rebelarse contra sus autoridades. Falló durante la Segunda Guerra Mundial porque ni el pueblo alemán ni el pueblo japonés se levantaron contra sus autoridades, ¿no? Pero entonces el carácter del bombardeo cambió. Primero los bombardeaban para que se rebelen contra las autoridades. Cuando no se rebelaron contra las autoridades, los siguieron bombardeando para castigarlo porque no se levantaban contra sus autoridades. En verdad, estas cosas que parecen tragicómicas, ¿no? En realidad son verdaderamente dramáticas. Y lo peor es que lo estamos viendo bajo nuestras narices
y sin que básicamente los sectores de opinión pública controlados desde ya, y los sectores dirigentes hagan una condena clara y concreta. Leía anteayer unas declaraciones muy acertadas del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que dijo, entrevistado, dice, en esto ganan como siempre los tres grandes perros de la guerra. ¿M? La industria de armamentos, el complejo militar industrial, la industria petrolera, que ve multiplicadas sus ganancias por el aumento del precio del petróleo, y la tercera, de la cual no se habla nadie, pero es la que hace posible todo esto, los bancos. La finanza que implica esto. La deuda pública de los Estados Unidos, como habrás leído, hace unos meses, creo que 5 meses atrás, ya llegaba al orden de los 38 billones de dólares, que en nuestra grafía son 38 millones de millones, ¿no? No, no son lo que ya los norteamericanos llaman trillions, ¿no? ¿Mm? Equivalen a nuestros billones, ¿no? Millones de millones. Y en este momento la deuda pública norteamericana ya pasa los 39 billones de pesos. De dólares. Los, de dólares, cierto. ¿Qué significa eso? Que a la vez, y la Reserva Federal no está bajando las tasas de interés, la cuenta de endeudamiento norteamericano por el costo de la guerra se está sufragando con deuda. Sí. Así que los grandes Lo que banqueros vienen está previsto que el gobierno de los Estados Unidos, con la bajada que Trump estaba impulsando por parte de la Reserva Federal de las tasas de interés, bajada que no se ha concretado, era de 1,5 millones de servicio de la deuda por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí no se toma en sí, cuenta la deuda de los estudiantes, la deuda de los hogares, la deuda de las tarjetas de crédito, la no, deuda no, de las empresas. Es una barbaridad. La cuestión de las hipotecas, la cuestión de los carros, nada de lo que provocó la crisis del 2008 ha sido desactivada. Ha vuelto a ser activada y ahora está multiplicada, ha hecho metástasis. es más, esto reproduce lo que para mí es una constante histórica en la intervención de las guerras norteamericanas. Todas las grandes guerras en que ha intervenido Estados Unidos han sido realmente planificadas y sobre todo planificadas no solamente en la práctica, sino en las finanzas. Durante la Primera Guerra Mundial fue bajo el presidente Wilson. Existía entonces un think tank que se llamaba The Enquirer. Denkoya era un grupo, un trust de cerebro, ¿no? Los famosos think tank de la época, que fue el que preparaba la intervención de los Estados Unidos en la guerra europea. Y conste que Wilson en particular no era favorable al ingreso de Estados Unidos en la guerra y que gana las elecciones de Con esa 1915 bandera, pues. con la bandera de no hacer intervenir al Estado norteamericano en la guerra. Y paralelamente contaba con los servicios del banquero Bernard Baruch, también un prominente banquero judío de Wall Street, que era el que coordinaba verdaderamente esto, que era el que estaba planificando la economía de guerra, porque fue el que constituyó el llamado WIR. WIR eran las cifras de World International, no sé, eran las siglas de lo que sería el grupo de empresas de la defensa, pero de empresas fundamentalmente privadas. Lo que Eisenhower después, en las postrimerías de su mandato, denuncia como complejo militar industrial, Hay ¿no? que Como recordar factores. además que Baruch es de una familia de muchísimo abolengo, es decir, se registran banqueros Baruch desde hace más de 1500 años. Es cierto, porque muchas veces hablando de los antecedentes judíos de la familia Roosevelt, ¿no? Se ponían de relieve
que habían emigrado de Holanda, de los Países Bajos, en el siglo XVII, creo, ¿no? Y habían formado una especie de, bueno, comunidad de intereses propios, ¿no? Tanto es así que se lo vinculaba también a Eisenhower con la discusión de si Eisenhower tenía o no ascendencia judía, y sobre eso hay una vieja polémica, ¿no? Pero es cierto, los Baruch constituían una familia de banqueros, no fueron los únicos, estaban los Harriman, fueron los que financiaron los ferrocarriles norteamericanos y toda una serie de colaboradores. Pero vuelvo a esto sin derivarme demasiado. En la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos, mientras blandían el discurso de no intervención, estaban planificando el ingreso en la guerra. Eso es notable. Y en la Segunda Guerra Mundial pasa el equivalente. Cuando asume el presidente Roosevelt, su think tank, su grupo de asesores, era el llamado Brain Trust, que era un grupo básicamente de 8 o 10 grandes influyentes, creo que la mayoría judíos, entre los cuales el propio Bernard Baruch, el mismo Baruch que había inducido, había estado en la Primera Guerra Mundial influyendo sobre Wilson para su participación. En eso hay mucha desmitificación, porque no nos olvidemos que el New Deal fue vendido a la historia como un éxito de plan económico. Y en realidad, para quienes hemos estudiado algo de eso, sabemos que el New Deal fracasó, porque Estados Unidos, después del New Deal lanzado en 1933, entra en el año 1937 en una tremenda crisis económico-financiera. Sí, pero ahí Y te pongo una notita al pie de página, Héctor, porque en el 37 entra en crisis, tiene una zambullida la economía de los Estados Unidos, precisamente porque le convencen y le presionan a Roosevelt a que aplique una política de ajuste. Exacto, Sube las exacto. tasas de interés, recorta el gasto público y eso, y sobre todo en el gasto social, y eso rápidamente provocó una zambullida de la economía gringa. Sí, sí, es sabido, es históricamente sabido que Estados Unidos salió de su crisis económica no por las bondades del New Deal ni de los planes de ajuste, sino gracias a la economía de guerra que planificó para ingresar en el conflicto, como pasó en la Primera Guerra Mundial, una vez que el conflicto había sido iniciado, planteado y como fuerza de relevo fresco. Es largo el historial norteamericano al respecto. Quizás para no abundar demasiado y no derivarnos demasiado en esto, lo podemos sintetizar en algo: el destino manifiesto. Ningún país en el mundo que yo conozca, aun con ambiciones imperialistas, las ha declarado en una forma tan flagrante como los Estados Unidos a través de la doctrina del destino manifiesto, que notablemente reproduce el esquema de pensamiento judaico, ya que considera que los Estados Unidos están llamados por la gracia de Dios a ser el país que controle los destinos del mundo, ¿no? Y ese pensamiento del destino manifiesto es el que ha regido y rige hasta ahora los destinos del mundo. Bueno, Uno, solamente por aquello de que a confesión de parte, relevo de pruebas, el recientemente fallecido expresidente Jimmy Carter decía justamente esto, ¿no? Están cumpliendo 250 años y él hacía una referencia hace una década y un poco más, y decía, desde su nacimiento los Estados Unidos ha estado el 95% de su existencia en guerra. guerra, sí, sí, hoy en día lo repiten continuamente como recordatorio de que la historia de los Estados Unidos prácticamente ha sido una historia continua de más de 200 años de guerras y guerras de agresión.
porque no nos olvidamos que los mismos sectores anglosajones que blandieron y todavía el día de hoy argumentan la tan discutible leyenda negra contra España por su trato contra los indígenas, paradójicamente la política que ellos aplicaron fue la política de genocidio a la población original de sus territorios. Y ese tipo de guerra impietosa tuvo un ejemplo para mí paradigmático: los bombardeos aéreos contra la población civil en Alemania y manifiestamente en Japón, donde el paradigma es las dos bombas atómicas en Hiroshima y Mira, Nagasaki, sí, donde decididamente a sin ningún... abrirnos mucho hacia otros temas, déjame orientar un poquito la conversación, porque si no nos podemos hablar entre la leyenda negra y la leyenda rosada, y yo creo que es importante nos- ubicarnos en estos tres vectores que me parece que son muy apropiados en el discurso del presidente húngaro. Complejo industrial militar, el complejo petrolero y el complejo financiero especulativo. Estos me parece que son muy importantes ubicarlos por separado. Y yo quisiera empezar, bueno, has empezado con el tema del complejo industrial militar y yo creo que es muy, muy pertinente porque fíjense, no solamente es en los Estados Unidos, es decir, en el caso de Europa también uno de los grandes avances, que, entre comillas, que ha hecho Trump es obligarles a que aumenten el presupuesto militar al 5%, del 2 al 5%. En el caso de Alemania estaba constitucionalmente prohibida de hacerlo, han eliminado cualquier tipo de referencia a su culpabilidad en la Primera y en la Segunda Guerras Mundiales para poder desembosadamente activar la maquinaria de guerra, ya abiertamente con guerra de agresión, y lo mismo está sucediendo en el caso de Japón. Si han transformado, en lugar de transformar la maquinaria de guerra para su uso civil, ahora lo que han transformado es la industria, lo que tenían de industria pesada, la parte tecnológica, que había sido tan exitosa en su momento para Japón y en su momento para Alemania, ahora lo han transformado en una industria de guerra. Ujú. Y entonces lo que estos últimos acontecimientos están convirtiéndose es en el pretexto para que de manera mucho más descarada, ya sin cuidar en absoluto las formas, puedan abrirse campo hacia propuestas abiertamente de agresión. En el caso de Alemania, directamente en contra de Rusia. Cuéntanos un poquito más cómo entiendes vos esta evolución de la industria armamentista y de una vez te pongo el puntito ahí. ¿Cómo opera esto frente a la evidencia cada vez más palpable de que, al menos en temas puntuales, no solamente la producción de Rusia, de China, sino también, por ejemplo, ahora la de Irán, pero también la de Turquía, pero también, por otro lado, de Corea del Sur, para no ponernos solamente entre el eje del mal, ha puesto unos grandes signos de interrogación respecto a lo invulnerable que sería la tecnología de la OTAN y sus aliados Sí, como Israel? sí. Perdón, te, escu- te escucho medio entrecortado, pero Ya, creo me haber estoy, me entendido lo que estoy, me dijiste. estoy, estoy Permitime borrando mi que imagen haga para una privilegiar la consideración. tuya. Ah, bueno, bueno, gracias. Una consideración, una triple consideración de importancia. Cada vez que ha estallado un conflicto en Medio Oriente, la principal víctima económica internacional que hubo fue Europa, que es el continente más dependiente de la provisión de hidrocarburos. Y con esto se ha afianzado el mayor poder de los Estados Unidos sobre Europa, fundamentalmente después de la caída del comunismo. No nos olvidemos lo siguiente: la OTAN tuvo por finalidad primaria combatir el expansionismo soviético, pero cuando se produce la implosión del comunismo en el año 91, resulta que el Pacto de Varsovia desaparece, pero la OTAN no. Desde que los norteamericanos desembarcaron en su conquista de Europa entre el año 1943 y 1944, con el argumento de la lucha contra el nazismo y contra el eje, hay una característica: la guerra terminó hace 80 años, ¿verdad? Pero los norteamericanos todavía están ahí con bases que controlan Europa. Así que los Estados Unidos en la práctica han invertido la doctrina Monroe.
La doctrina Monroe de 1823, como sabemos, establecía la premisa de que las potencias europeas tenían que irse de América y dejar sus estructuras de poder acá. Cosa que no desapareció totalmente, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, ¿no? Pero resulta que la Primera Guerra Mundial rompe con esa tradición. Es Estados Unidos el que interviene en Europa. Y interviene en Europa en las dos guerras mundiales y todavía están allí y todavía están controlando. De tal manera que cuando uno lo ve a grandes rasgos, ve que la gran confrontación que se está dando es que la OTAN manda sobre la Unión Europea. Esto es, la estructura militar, fundamentalmente dependiente del poder militar norteamericano, impone condiciones a la Unión Europea, que es la estructura de orden económico, financiero y político de la Europa moderna. Esto para mí es importante porque esto ya se desató con la crisis de Ucrania, donde también con el apoyo de la OTAN, se inicia una crisis en Ucrania, fundamentalmente el golpe de Maidan en el año 2014, que derroca al presidente constitucional, ¿no? Pero ahora no me acuerdo, el nombre se me escapó, Khrushchenko, que era presidente institucional de Ucrania y que se exilia en la en Rusia. Y desde entonces, por un golpe de Estado, se defenestra a las autoridades filorrusas o de habla rusa y se inicia la guerra del Donbass. Por eso Putin denuncia en su discurso del 22 de febrero del año 2022, previo a las operaciones especiales en Ucrania, que Occidente se había acordado un poco tarde del conflicto de Ucrania, porque en Ucrania se estaba peleando desde el año 2014 y que el origen de ese conflicto había sido el golpe de Estado contra Yanukovych. Yanukovych, exacto, muchas gracias. Yanukovych, presidente electo, bielorruso, pero un hombre que mantenía el equilibrio de poder, porque en realidad no era en Ucrania no hay una guerra civil, hay una guerra militar, pero sobre población civil, sea rusófona o ucraniana, que por más que tengan diferencias, no vivían en estado de hostilidad. Es decir, no se puede hablar de una guerra civil ucraniana. Hay una guerra de intereses y una guerra militar que se da por encima de esa población civil y que la tiene como efecto colateral. Pero no me quiero ir mucho del tema. A lo que quería llegar es el imperio norteamericano en Europa es el que determina la línea de la Europa moderna. ¿Y cuál era el factor de peligro para los Estados Unidos? La alianza entre la Unión Europea y Rusia, porque esa alianza que se daba nuevamente sobre la base del eje de la política bismarckiana entre Moscú y Berlín, renacía, que era el eje antagónico de lo que primero había sido el Imperio Británico y después el Imperio Norteamericano, Es que la gran nunca pesadilla de Mackinder, ¿no? Exacto, porque ellos tenían el temor de la pesadilla, de lo que llamas bien, la pesadilla, el temor de que se constituyera un poder en la Europa continental
que marginara la influencia primero del Imperio Británico y después de la intervención norteamericana. Eso es una larga historia de carácter geopolítico, porque fíjate que el objeto de la política británica, aunque la teoría fue formulada por un francés, un militar francés, es la teoría del perturbador continental. Inglaterra siempre tuvo como bandera la lucha contra lo que llamaba el perturbador continental, desde Napoleón hasta Hitler. Nunca tenía que formarse una potencia continental hegemónica que frustrase la influencia británica, fuertemente asociada con la masonería, en el continente europeo. Por eso el balance de la Primera Guerra Mundial fue la destrucción del Imperio Austrohúngaro y el balance de la Segunda Guerra Mundial la destrucción del Imperio alemán, o lo que quedaba después de la guerra. Y en este momento lo que avisoraba era un nuevo entente germano-ruso, sobre la base de que Rusia estaba y está en condiciones de proveerle energía de gas barato a Europa, y por ende Europa desarrollar un nuevo proceso de industrialización independiente del dominio norteamericano. Por eso, bueno, el ejemplo paradigmático fue la voladura del oleoducto también gasífero de Nord Stream, ¿no? Un ataque, pero manifiesto de frustración de cualquier posibilidad de alianza. Pensar que entre Alemania y Rusia invirtieron cerca, si no me equivoco, de 20.000 millones de dólares en ese doble oleoducto. El Nord Stream 1, que ya funcionaba por la zona de Stettin, en el norte de Alemania, y el Nord Stream 2, que seguía el mismo Bueno, y recorrido. en este punto nos quedamos cuando hablamos de los tres grandes vectores, ¿no? Hablamos de las ganancias que tenían planificadas los amigos petroleros del señor Trump, ¿no es cierto? Precisamente porque sabían lo que iba a pasar. Como bien dices, la víctima principal, aquí en Ecuador le están haciendo el Chucky, le dicen, ¿no? Cuando es Ah, víctima de abusos. ah, Entonces, le están haciendo el Chucky a Europa precisamente porque ya tenía cortada cualquier posibilidad de diversificar su provisión energética con Rusia. Entonces ahora la opción que tenía, una sí, opción era Noruega, que es muy pequeño, y la otra opción era Qatar. Pero ahora queda absolutamente bloqueado el tema de Qatar. Bueno, bloqueado en una buena parte, porque en realidad es como el 15% de la provisión de gas a Europa y no le queda otra opción que comprarle a los Estados Unidos a un precio que es 6 o 7 veces más alto que el que tenía por exacto. parte de Rusia. Exacto, eso mismo quería recordar yo, que y es público y notorio, que Estados Unidos influyó en la guerra de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania, frustrando el aprovisionamiento de energía barata por parte de Europa, que hubiera llevado a un desarrollo industrial más autónomo, para terminar comprándole petróleo y gas a Estados Unidos, sobre todo gas licuado, a valores que van entre 4, 5 y 6 veces lo que le salía el petróleo soviético. No hay ninguna Que duda ya de no era que soviético, ¿no? Ruso. Perdón, soviético ya no, perdón, fue un error mío. Ruso, en este caso hay un gobierno ruso, nada que ver con gobierno soviético. Pero esa constante de que los Estados Unidos, frustrando el poder anglo norteamericano, lo que sería el atlantismo, ¿no? Frustrando toda posibilidad de acuerdo entre la Unión Europea y Rusia, que sería la base de la conformación de un poder económico más autónomo del imperio norteamericano. Este hecho es un hecho importante porque, para nuestra suerte o para nuestra desgracia, nuestra generación lo está viviendo.
Porque nosotros pertenecemos a una generación que ha vivido este proceso. Mucha gente joven que yo conozco no tiene ni idea de cómo evolucionó esto. Han nacido después de la caída del comunismo, ni saben lo que era la Guerra Fría en su momento. Ahora, volviendo al tema de actualidad, ¿cómo se relaciona el conflicto del Medio Oriente con Europa? El primer factor que yo veo es que cada vez que ha habido un problema en Medio Oriente, la que perdió es Europa, porque es el continente en general más dependiente de los hidrocarburos del Golfo Pérsico. Dentro de su guerra asimétrica total, porque es el enfrentamiento contra la primera potencia del mundo, Irán está llevando a cabo una política muy sabia. Parece ser que los Estados Unidos no han entendido con quién se metían realmente, porque el régimen de los ayatolá había previsto aparentemente esta guerra desigual. Cómo vaya a terminar no lo sabe nadie, pero esa es la realidad. Yo lo único que me atrevo a decir es que en este momento hay un factor errático difícil de mensurar, que es que los Estados Unidos e Israel hoy, en cuanto a poder político, financiero y militar, son una misma cosa. Son una misma cosa. Existe un imperio norteamericano-israelí, donde, es más, ya en Estados Unidos mismo se está denunciando esto. La renuncia de este asesor de seguridad, Joe Kent, lo puso en evidencia. No fue el único. El periodista este, Tucker Carlson, que ha hecho una serie de aportes al respecto, no cabe ninguna duda de que Estados Unidos ha sido llevado o se ha involucrado en una lucha, en una guerra de agresión contra Irán, no provocada ni justificada, pero lo peor, sin objetivos propios, sin objetivos declarados. Se le pide al presidente Trump que establezca cuál era el objetivo de su bombardeo a Irán, ¿verdad? ¿Cuál era? Ah, no, proclamar un régimen independiente del gobierno de los ayatolá. No, proclamar que Irán no vaya a amenazar los intereses norteamericanos, que no vaya a atacar a Estados Unidos. Una inconsistencia total y absoluta, puesta al servicio de un espíritu imperialista local israelí con su Eretz Israel, que es lo único que se avisora en todo esto, porque no hay una justificación fáctica para, digamos, desencadenar un conflicto de este tipo, con el agravante que después del genocidio de Gaza, Israel ataca impunemente también al Líbano, bombardeando Beirut. El otro día se decía, las bajas son de un solo bando. En Irán solamente civiles se computan entre 1.300 y más de 2.000 muertos. En Beirut, más de 900. No hablemos de los 71.000 muertos en el genocidio de Gaza. Los colonos y autoridades israelíes están llevando a cabo ataques en Cisjordania. Y falta, Esto y realmente... falta un frente que le dan muy poca atención los medios, inclusive los progresistas, que es Chipre, ¿no? Así hay una ofensiva también del Estado sionista sobre Chipre, que es una isla en el Mediterráneo, en disputa ahorita entre el gobierno turco y las autoridades chipriotas propiamente dichas, pero que Sí, de pronto tienen esta, entre comillas, contribución israelí que está tratando de generar una colonia, ya no solamente en territorio exacto. palestino, sino también chipriota. Exacto, yo tenía referencias en una oportunidad, estaba leyendo sobre esto. Chipre se habría transformado a través de Nicosia y determinados lugares en un paraíso fiscal de lavado de dinero.
Muchos oligarcas rusos, ucranianos, muchos de ellos de ascendencia judía, utilizan Chipre como área clave de lavado de dinero en el Mediterráneo oriental. Pero hay un factor de tipo económico. Desde hace ya 2 décadas o más, se ha descubierto gas en el Mediterráneo oriental. Y ese gas lo está explotando Israel, incluso en aguas jurisdiccionales, no solamente del Líbano, donde hay una gran plataforma que está en litigio, porque la plataforma está en aguas territoriales libanesas. 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 Y después el hallazgo de grandes yacimientos frente a la costa de Gaza, que coincide con la invasión israelí a la franja de Gaza en el año 2023. Así que todo esto, cuando uno empieza. ¿Quién puede saber desde acá? ¿Quién puede tener la soberbia desde un rincón del mundo de saber lo que va a pasar en las más altas esferas? Yo no pretendo hacer eso, pero estos son elementos de análisis objetivo que uno tiene, porque esta es la realidad. Yo digo siempre, en materia económica como en materia geopolítica, uno lo que puede hacer es analizar hechos. Proyectar, no, yo no puedo hacer un pronóstico desde acá, sería una soberbia increíble. Nadie sabe lo que va a pasar. No sé si el mismo presidente Trump que toma las medidas sabe a dónde va a llegar esto, porque el presidente Trump, se hablaba, viste, de la senilidad del presidente Biden. Creo que el presidente Trump le está haciendo una competencia Bueno, yo, victoriosa. yo creo que eso es relativamente secundario. Recordemos que en el caso de Reagan, ¿no es cierto? Prácticamente todo su segundo periodo, él ya tenía Alzheimer muy avanzado y lograron cubrirlo. Es decir, si es que se hacía tanta bomba de la senilidad del presidente Biden, era parte de la campaña de desinformación, era parte del espectáculo, es parte de Hollywood, digamos, ¿no? Y estaba perfectamente controlado. Es decir, con ese pretexto él tenía, digamos, licencia de corso para insultar a los dirigentes rusos, chinos, a sus colegas europeos. No tenía ningún problema porque estaba loquito, entonces todo se le perdona. En el caso de Trump, yo creo que la situación es más o menos parecida. Yo creo que aquí se está buscando un mecanismo para justificar las cosas. Siempre detrás de los presidentes están estos aparatos a los que hacías referencia hace un momentito, ¿no? Es decir, aquí siempre hay un cuadro de asesores, siempre hay una agenda que está programada de antemano y que tiene que ver con los bolsillos profundos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que esto parte de un escenario totalmente distorsionado desde el punto de vista geopolítico. Recordemos para los espectadores, la geopolítica es una disciplina científica que estudia las relaciones entre el Estado y su marco geográfico. La geografía manda sobre muchos hechos políticos. Hoy en día la finanza manda sobre la geopolítica, que es otra cosa. No, pero el trasfondo, la llamada ley de homologías o repeticiones histórico-geográficas de la geopolítica, dice que en los teatros geográficos de conflicto, tienden a reproducir los mismos dilemas a través del paso de los tiempos, ¿no? Es decir, los antagonismos históricos geográficos entre los países. ¿Qué ocurre? El Medio Oriente tiene una geopolítica artificial. Primero por la invasión y la ocupación y la creación de reinos artificiales por parte de las grandes potencias occidentales y en particular de las grandes multinacionales petroleras. Pero a eso se agrega un fenómeno inusual que creo que no se da en ninguna otra parte del mundo: la existencia de un estado artificial en Medio Oriente, que es Israel. Porque nos guste o no nos guste, Israel es un estado artificial. No hay asidero, no hay explicación racional para que una determinada comunidad se asiente por la fuerza en un territorio, invocando a que sus predecesores habían vivido allí
2000 años No, antes. lo que es peor, como mencionabas hace un momentito, invocando a que es Taita Dios el que les ha dado esa tierra y que tienen ellos son el pueblo elegido, entonces tienen una supremacía sobre cualquier otro cristiano, sobre cualquier otro cristiano o no cristiano, digamos. Exacto, un amigo argentino, Raúl Padró, lo dijo gráficamente, dice, los judíos se están confundiendo, dice, Dios, Jehová, no es un agente inmobiliario que distribuye tierras y en la Torá, el Antiguo Testamento, no es un título de propiedad, ¿no? Entonces él siempre repite esa máxima propia que es muy oportuna. Dios no es un agente inmobiliario que da territorios a determinado pueblo y además la Biblia no es un título de propiedad. Hoy en día, bueno, hasta líneas de pensamiento de investigación denotan eso. Es que ocurre, eso distorsiona toda forma de razonamiento racional, verdaderamente racional, sobre hechos geopolíticos. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y en este momento yo creo que el factor más profundo que está jugando es el mesianismo que se está dando en una gran parte judía poderosa internacional, que coincide con lo que nosotros vemos como, nosotros no, yo en particular no juego en ese aspecto porque me excede, ¿no? La idea de la venida de un anticristo. Da la casualidad que lo que nosotros llamamos el anticristo se parece al Mesías judío, lo Ahora, mira, cual yo creo que es muy importante esto que estamos intentando esbozar, ¿no es cierto? No tanto por el hecho, insisto, religioso, ¿no? El tema de las creencias de cada persona es una cuestión absolutamente distinta, y peor el tema teológico es una cuestión que, digamos, está en otro ámbito. Aquí son las utilizaciones, por un lado, políticas, ¿no es cierto?, para beneficio personal, como estamos hablando clarito en el caso de la utilización así tan burda, tan miserable, pues, ¿no? Del Antiguo Testamento. Supuestamente ellos que respetan la palabra de Dios, ¿no es cierto?, lo están utilizando como un derecho de bienes raíces, es decir, un título de propiedad. Es decir, yo creo que es muy Claro. importante ubicar no tanto el tema de las profecías, ¿no es cierto? Que, insisto, pueden haber muchas profecías de distinto origen, de distinta naturaleza, cuanto el cumplimiento de esas profecías. Y ahí está la mala fe, ¿no? Es decir, Ahí, la utilización de esas profecías, por ejemplo, en torno a la definición de agendas militares. Es decir, como en la profecía hablaba, ¿no es cierto?, de una situación de dificultades, hablaba de una situación de sangre, de sacrificios, ¿no? Inclusive el nombre de holocausto tiene una connotación ideológica de una utilización del tema porque no es el genocidio como tal, sino es una ofrenda en una situación contractual de que a cambio de esa ofrenda vamos a tener algo a cambio, vamos a tener una ganancia. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar esto porque, por un lado, directamente atañe al campo de la planificación militar, por tanto, de la planificación de los mercados militares. Por otro lado, atañe al tema de la especulación financiera, es decir, el segundo gran vector al que hacías referencia, Héctor, que es el complejo financiero especulativo. Y por otro lado, ¿no es cierto?, puede ser utilizado perfectamente para la utilización, tanto por el lado de la industria de la muerte como por el lado de la especulación de los mercados de largo plazo energéticos. Yo creo que están jugando estos tres grandes vectores con el tema de las profecías, ¿no es cierto? Con el creer de la gente, con la superstición instalada políticamente en determinados sectores de la población, precisamente porque sobre esa base pueden tener mayores o mayor eficacia en la manipulación de los precios, en la manipulación de los mercados y en la activación de ciertos mecanismos que saben que van a tener una respuesta determinada por parte de tales gobiernos, por parte de tal electorado, por parte de tales sectores con distintas creencias, ¿no? sí, sí. Bueno, yo pongo en evidencia los antecedentes. Las dos grandes crisis petroleras, la del año 1973 y luego la del 79, estuvieron determinadas por conflictos en el Medio Oriente.
incluso mis reservas de que la famosa OPEP sea una alianza de grandes países productores de petróleo y no una construcción de las grandes multinacionales de petróleo hechas por sobre la estructura de esos países, porque me cuesta entender que un país petrolero puede imponer condiciones al mundo. Pero ¿cuál fue la gran revolución de la crisis del petróleo y el aumento de los precios del petróleo en su momento, 4 o 5 veces el valor normal en el mundo? Que ese dinero revirtió en la creación de fabulosa liquidez internacional que a su vez fue canalizada por los bancos y que fue el origen de la deuda externa de los países de Iberoamérica y del mundo. Con otro No nos vector olvidemos. importantísimo, Héctor, que es fundamental subrayarlo, que esto estuvo condicionado como un chantaje por parte de Kissinger. Dijeron, bueno, les vamos a permitir que suban el precio, entre otras cosas porque les beneficia a mis amigos petroleros, pero tiene que ser todo cobrado en dólares. Entonces, el También. dólar que acababa por parte de Nixon acababa de quebrar la promesa del patrón oro-dólar, es decir, el hecho de que los Estados Unidos recibían el oro de todo el mundo a cambio de unos papelitos pintados de verde y con la promesa de resguardar la estabilidad financiera mundial. Y de pronto Nixon rompe eso en 1971 y se quedaba totalmente en el aire. Tuvo una devaluación brutal hasta que quedó anclado, pasó del ancla oro al ancla petróleo. Y esto ha Sí. venido funcionando hasta ahorita. Por eso es tan importante lo que Irán insiste, dice, los países los cargueros petroleros que hayan sido negociados en cualquier moneda que no sea el oro van a poder pasar por el estrecho de Hormuz. Es claro, lo que dices es muy, muy oportuno por lo siguiente. La crisis que se desata contra Irán tiene una fecha bastante precisa, el año 2004-2005. Era presidente entonces Ahmadinejad, que entre paréntesis hay una versión de que habría muerto dentro de los bombardeos, pero no ha podido ser confirmada. Cuando era presidente Ahmadinejad, él propone la quinta bolsa de petróleo en la isla de Kish. La isla de Kish es una pequeña isla turística que está en una bahía en el Golfo Pérsico, no tan cerca del estrecho de Hormuz, más entrando, pero en el sur del Golfo Pérsico. Es una zona especial porque es una zona franca para Irán. Y en el año 2004-2005, siendo presidente Ahmadinejad, se propone crear allí, en esa isla turística, un verdadero paraíso fiscal donde se pudiese constituir una quinta bolsa de petróleo internacional. Según tengo entendido, existen 4 grandes bolsas de petróleo que, como todas las commodities, se manejan en dólares, porque desde la Segunda Guerra Mundial todos los precios de las commodities en el mundo son valuados en dólares, ¿no? A ver, este es un Creo que punto, las déjame, cuatro. solamente pongo una nota al pie de página que me parece que es muy importante, ¿no? Una cosa es la Sí, sí. nominación, es decir, en qué se da el precio. Por ejemplo, un departamento en Argentina, aunque no circule necesariamente en dólares, ¿no es cierto? Puede pedir el arriendo en dólares, ¿sí? Es Aunque no claro, sí, necesariamente se pague en dólares. El y punto bueno, es nuestra que economía pasó. está indexada. Sí, digo, Sí, digo, es solamente como referencia, ¿no? Entonces, el hecho de que pueda ser cotizado en dólares no necesariamente implica el hecho de que se va a hacer el pago efectivamente en dólares. Entonces, el exacto, sí. punto está justamente en eso. Desde 1945 se cotiza en dólares, pero el pago en dólares empieza en realidad desde los años 70, justamente con el desanclaje con respecto al dólar, al oro. Claro, con la inconvertibilidad del dólar. Pero no quiero olvidar esto porque este es un episodio muy importante que yo lo vengo señalando hace años. En el mundo existen, creo, 4 grandes bolsas de Detállanos, petróleo. por favor, eso es muy, muy La, importante. la de Nueva York, que se rige por el petróleo WTI, que es el petróleo del Golfo de México. La de Londres, que se rige por el valor del petróleo del Mar del Norte, el Brent. Brent, el Brent,
o petróleo de Mar del Norte. Después creo que existe otra bolsa en Singapur y si no me equivoco otra en Tokio o en Hong Kong. Creo que ahora en Tokio. Ahora a lo mejor me equivoco con estas dos últimas, pero ¿qué pasa? Lo importante es que esas cuatro bolsas internacionales cotizan commodities de petróleo en dólares. Y la propuesta de Ahmadinejad en la isla de Kish era crear una quinta bolsa en monedas que podían corresponder a los países de origen o que se pactaran bilateralmente. ¿Qué es lo que Irán hace con China? China es el comprador de cerca del 90% del petróleo iraní. No sé si en este momento será la misma proporción, pero es el principal comprador del petróleo iraní y lo paga en yuanes. Por lo cual se da el problema y se reitera el problema de que todo conflicto del petróleo pone de manifiesto la política de evaluar las commodities en el mundo en dólares, cosa que desde la existencia de los BRICS se está poniendo en jaque. Bueno, Y ese es... en realidad un poquito antes que eso, Héctor, no nos conocimos en ese entonces, pero a mí me tocó, me cupo el honor de justamente llevar la bandera de abrir la posibilidad de una desconexión de nuestros países en torno a este monopolio mundial que ha tenido el dólar sobre la transaccionalidad, la liquidez, el crédito, ¿no? En todo el mundo y sobre todo acá en América Latina, que ha sido una palanca fundamental para el endeudamiento externo de nuestros países, ¿no? Sí, sí. Por eso ahora sí la Te, relación que te cuento existe. solamente por el hecho de que funcionó, es decir, no solamente que fue un proyecto, sino que funcionó en los hechos el Sistema Unitario de Compensación Regional, el SUCRE, en el año 2010. Y eso fue inmediatamente boicoteado, pero esa era una propuesta de armar una moneda virtual en toda América Latina. De hecho, funcionó Ah, entre los países del ALBA y fue inmediatamente atacado por parte de los Estados Unidos y de los bancos locales por el peligro que significaba, ¿no? Porque era, para ponerlo en pocas palabras, era peligrosamente sencillo hacerlo en toda América Latina. Era es- rapidísimo, no, no sería como ahora se está diciendo algunos gurús de la economía, hechos, inclusive algunos que se dicen que son gente progresista, latinoamericanista, dicen, no, es que primero hay que hacer un banco central, es que primero hay ajá, que hacer una especie, o sea, mira, en esa mentalidad colonial, ¿no es cierto? Solamente sí, vale aquello diseñado en el norte. Solo lo que hacen los gringuitos, ¿no es cierto? Solamente lo que hacen los europeos es viable. Como esto es una prim- propuesta que nació en América Latina, dicen, ah, es que eso no funciona. ujú. Primero se prepara la estructura financiera y luego, una vez establecida la estructura financiera, se define la estructura económica. Bueno, no Es el esta- necesariamente, ¿no? No necesariamente, porque mira, el punto fundamental para hacerlo muy rápidamente es el hecho de que, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, ¿no es cierto? Es decir, como tiene que pagarse, yo sé que han habido una cantidad de iniciativas, ¿no? Con avances y retrocesos, pero para ponerlo en blanco y negro, si es que se tiene que pagar en dólares, Brasil tiene que importar de Argentina primero comprando dólares en el mercado local, lo cual Sí, tensiona el mercado local de divisas, eleva la cotización del dólar, con lo cual desencadena toda una serie de mecanismos de ajuste, ¿no es cierto?, que afectan la política monetaria, la política fiscal, la política de tipo de cambio, la política financiera, etcétera, etcétera. Luego le sí, pasa a la Argentina y Argentina tendría que hacer lo propio porque ese influjo de dólares requiere una esterilización del exceso de la monetización de origen externo. Y así por el estilo. Si Argentina hace lo propio, es un efecto reverso, ¿no es cierto?, con respecto a Brasil. Entonces, lo sí, único que estamos planteando es que el pago podría hacerse, ¿no es cierto?, en una moneda que facilite lo que se conoce como el mecanismo de clearinghouse, o sea, el mecanismo de compensación de pagos. Y esto de claro. aquí, el momento que se hace entre dos países, ¿no es cierto? La diferencia entre el total de la planilla en lo que se compra y la total de la planilla y lo que se vende, o pagar solamente la diferencia, es enorme. Pero si Claro, hablamos entre todos los países de América Latina, el ahorro de divisas es gigantesco. Pero además
el ámbito, y este no es un tema que nos hayamos inventado nosotros, sino que lo descubrieron los bancos italianos hace 800 años, ¿no es cierto? El ámbito de la compensación de pagos abre las puertas para distintos mecanismos de liquidez, para distintos mecanismos de diferimiento de los pagos, que define una cantidad de grados de libertad importantísimos en la construcción de un nuevo espacio de soberanía que hasta ahora no ha sido trabajado. Pero bueno, lo Claro. digo así muy rápidamente, pues No, solamente para recordar este tema que fue una de las no, grandes conquistas de esta primera fase. Esto fue la lucha, una lucha de muchísimos años, que la levantamos sobre todo desde el Ecuador y que con oposición de sectores progresistas, de economistas de avanzada, latinoamericanistas de toda América Latina, ¿no es cierto? Pudo de todas maneras cuajar, aunque inmediatamente fue saboteada. Yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, porque ahorita, ¿no es cierto?, es lo que están haciendo. Vos mencionabas el caso de la compra del petróleo por parte de, por ejemplo, podría ser el caso también de Arabia Saudita con respecto a los yuanes chinos, pero también podría ser el caso de India pagando en rublos a Rusia. sí. Ahora, si es que eso se logra, si esto se logra hacer, y lo mismo quieren hacer con los Emiratos Árabes Unidos, si es que esto se logra hacer, independientemente de cómo resulten estas terribles, estas atroces acciones de guerra, al interior de todos los BRICS. Si es que esto se pudiera hacer, por ejemplo, en los países del Tratado de Cooperación de Shanghái, si es que esto se podría hacer en términos de distintos mecanismos, bloques regionales, y, por ejemplo, en América Latina, la capacidad de generar mecanismos de estabilización, mecanismos de desarrollo es enorme. Sí, bueno, este es el régimen de trueque o llamado intercambio compensado, donde se podrían establecer monedas bilaterales. En el Mercosur, la mayoría de las iniciativas en ese sentido fueron torpedeadas, fueron saboteadas, porque precisamente el Mercosur podía ser la estructura piloto por la cual ese Mercosur ampliado se hubiese constituido en un bloque y del Mercosur económico comercial se hubiera pasado al Mercosur financiero. Por eso los liberales, con un presidente como anarcoliberal como Milei, están abiertamente en contra de la expansión del Mercosur. Cuéntanos, Y cuéntanos justo esto, mira, y todas las olas que esto va a generar sobre los distintos mercados, porque esto va a encarecer rápidamente, por ejemplo, los precios de los combustibles, los precios de los alimentos, con lo cual buena parte del sur global va a verse afectado de manera brutal en sus balanzas de pagos, esperando que no haya lo sé, problemas de hambre, ¿no? Pero sí. inmediatamente esto va a afectar el tema de las deudas externas. ¿Cómo ves vos esta cadena de los acontecimientos Bueno, sobre la economía mundial? Claro, este tema es interesantísimo, pero admitamos, es un tema de especulación. Todavía no conocemos lo que puede pasar, porque mientras estamos nosotros hablando puede ocurrir un cambio muy grande. Pero los principales efectos concretos que yo estoy viendo de la actual crisis es, una, bueno, descontado, el aumento del precio del petróleo, dentro del cual la situación de algunos países es ambivalente, porque, por ejemplo, la Argentina hoy en día está haciendo enormes concesiones petrolíferas a empresas multinacionales que a su vez están invirtiendo en la Argentina y que van a producir en poco tiempo, ya lo están produciendo, un verdadero boom de exportaciones petroleras. Con una contra. La Argentina se ha primarizado cada vez más en su estructura de exportaciones. Los tres principales rubros de exportación argentina, en la producción agropecuaria, la producción minera y la producción de hidrocarburos, petróleo y gas, se han comenzado a desarrollar terriblemente, pero bajo el absoluto control de empresas multinacionales. El saqueo de recursos naturales que se está produciendo en la Argentina es incalificable. La Argentina, por ejemplo, es uno de los principales exportadores mineros y no lleva básicamente el control sobre sus exportaciones de roca. Estamos exportando por ferroducto, por el lado chileno, por ejemplo,
material de la cordillera en rocas trituradas que se venden bajo una declaración de las propias empresas productoras, o sea, le damos al zorro el derecho de cuidar a las gallinas, ¿no? Y declarar unilateralmente sus exportaciones. Y en esas exportaciones, como no van discriminadas, porque la Argentina por el ferroducto manda cualquier cantidad de piedras, ¿no? En eso va, puede ir desde cobre hasta bronce, hasta cobre, hasta tierras raras. La Argentina es uno de los principales países exportadores de tierras raras que no aparecen registradas en ningún lado, porque la primarización de la economía hace que nuestro país se haya convertido cada vez más en un país desindustrializado. Lo mismo pasa con los oleoductos que ahora de la zona de Neuquén, de la región de Vaca Muerta, que es la que está teniendo un desarrollo por explotación de petróleo vía fracking. Se ha desarrollado, se está desarrollando un polo de extracción petrolífera monstruoso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Toda la materia prima obtenida de esos yacimientos se traslada en oleoductos para ser exportada como materia prima, sin que existan destilerías en el país, sin que existan plantas de gasificación. Tanto es así que se alquilan a empresas extranjeras buques gasificadores para que se estacionen en la costa argentina para ir transformando el gas en gas GNL, o sea, natural licuado, con lo cual se ha producido una regresión. La política recesiva de la Argentina, impuesta por Milei, provoca un retroceso de la actividad industrial, pero en cambio potencia hasta el extremo las exportaciones primarias sin elaboración. Se está cambiando la estructura económica de la Argentina. Y eso tiene que ver con este fenómeno internacional de que los Estados Unidos se han largado abiertamente a una captura, yo llamo esto política de gangsterismo internacional. Me parece adecuado titularlo así, porque lo estamos viendo como la primera potencia del mundo va y secuestra al presidente de otro país, le tenga o no simpatía al gobierno Maduro, pero es inaceptable que un país le dirija una operación militar para capturar al presidente de otro país e imponerle un cambio de su política monetaria, apropiándose del petróleo y declarando eufemísticamente que el petróleo norteamericano. ¿Quién fue que estableció esa premisa, ese refrán? Que un norteamericano que dijo, dice, lo que pasa, dice que los Estados Unidos tienen un problema. Nuestras nuestros Ah, esa es de principales recursos. Kissinger. Eso le atribuyen a Kissinger. Déjame te cuento la versión apócrifa que yo me la sé de memoria. Que ahora ya no es tanto chiste porque lo dijo textualmente la general Laura Richardson en el periplo que hizo por toda América Latina, empezando por el propio Argentina, ¿no? Que decía, Kissinger dicen que había dicho que qué culpa tenemos nosotros si la divina providencia, y esa es la parte que yo más dudo, si la divina providencia tuvo el mal gusto de poner nuestros recursos naturales en otros países. Otros países. Sí, sí, sí. Es una mentalidad que, por ende, tenemos que Bueno, acostumbrarnos. y Yo ahora creo que con el descaro que tienen, ¿no es cierto? Otro que ha dicho prácticamente, dos más que han dicho prácticamente lo mismo han sido el vicepresidente Vance y el ministro de la Guerra, Hetchet. Geshet también. Sí, sí, sí. Lo han Sí, dicho con estamos otras palabras, pero a igual. los dichos más increíbles e inaceptables. Es decir, creo que esta gente está haciendo algo, un hecho que constituye un hito histórico. Está destruyendo, haciendo tabula rasa el derecho internacional y en particular el derecho humanitario. Lo estamos viendo en forma impietosa.
impetuosa, imposible de disculpar. Por eso yo digo que en este momento hay que entender que Estados Unidos e Israel son una misma cosa. Porque todas las guerras que Israel, desde que se ha instaurado en el Medio Oriente como un estado artificial, porque no es un estado arraigado al terreno, sino un estado pretendido sobre la base de una supuesta herencia étnica que ni siquiera pueden probar, porque como está demostrado, es una población implantada de origen házaro europeo antes que propiamente semita. Pero dejando de lado todas las teorías étnicas o etnológicas, como queramos llamarla, el problema es lo siguiente. Vos fíjate que Israel no ha ganado por sí solo ninguna de las guerras de expansión que ha provocado. En la primera guerra árabe-israelí del año 48, actuó apoyado por grupos europeos terroristas que habían luchado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, con armamento francés del grupo Dassault. Fue que proveyó los primeros Mirage a reacción y los tanques. El ejército israelí ganó la primera gran guerra gracias al apoyo abiertamente francés y sufragado por los Estados Unidos. En el año 1956, cuando se produce la crisis de Suez y la guerra de Sinaí, lo mismo, Israel invade con la apoyatura de las dos grandes potencias, Francia y Gran Bretaña. En la guerra del Yom Kippur, 1973, lo hace bajo el apoyo norteamericano. Antes, en la guerra de los 6 días, la participación norteamericana en apoyo de Israel fue abierta. Es el día de hoy que se recuerdan los aviones norteamericanos pintados a último momento con insignias israelíes, que fueron promovidas y difundidas. Y después, como no había forma de negarlo, se dijo que habían sido aviones transferidos a último momento por Estados Unidos a Israel para que pudiera defenderse. Como si Israel tuviera todo un lote de pilotos altamente capacitados como para, así como llega un avión, subirse al avión de guerra y pilotearlo. Toda la sexta flota en apoyo, lo mismo en la guerra del 73 que en la guerra actual. Y todo el genocidio de Gaza se ha producido por el apoyo norteamericano a Israel. Israel, lo que se ha gastado, yo no sé si se calcula en más de 60.000 millones de dólares solamente el costo de las bombas tiradas sobre el perímetro de la Franja de Gaza. Algo increíble. Fue una destrucción por metro cuadrado comparable a la de Hiroshima, la que se tiró sobre Gaza. Y lo estamos viendo lo estamos viendo en vivo y en directo. Y esa hegemonía total, yo la llamo el fenómeno de que hoy en día Israel y Estados Unidos son la misma cosa. Lógicamente, dentro hay corrientes divergentes. Prueba está que en Estados Unidos está creciendo un movimiento de reacción. Yo escucho, bueno, vos escucharás también las declaraciones de John Mearsheimer, el profesor norteamericano, donde está demostrando en forma lapidaria la dependencia norteamericana de la estrategia israelí. Se le está censurando a través de sus propios funcionarios el hecho de que Estados Unidos no tiene un objetivo declarado confiable, concreto en el Medio Oriente. Por lo cual, directamente estamos sujetos primero al interrogante de lo que vaya a ocurrir, fundamentalmente por el estrecho de Hormuz, pero también ahora por la isla de Karg, frente a lo que los norteamericanos no habían contemplado, la resistencia a ultranza del gobierno iraní por el cual yo siento el mayor de los respetos. Yo me permití hacer un manifiesto, escribirlo a título personal, un manifiesto donde señalaba estos 3 puntos. La condena por el asesinato del ayatolá Jamenei,
el hecho de que el contexto fue una guerra de agresión no provocada por parte de los Estados Unidos e Israel, y además manifestar el repudio por la política personal de servilismo del presidente Milei ante la alianza subordinada con Estados Unidos e Israel. Algo incalificable totalmente, porque ya el gobierno iraní ha denunciado al gobierno argentino porque fue el único que participó en esta actitud verdaderamente miserable de asociarse a una guerra de agresión no provocada. Imposible aceptarlo, ni siquiera bajo el argumento que no está probado de que haya participado Irán en el año 92 en la explosión en la Embajada de Israel en Buenos Aires y en el 94 en la explosión de la AMIA, la Asociación Mutual, que han sido atribuidos sin pruebas a la participación iraní, cuando en realidad las dos explosiones fueron explosiones internas que se dieron en la embajada por un lado y en la AMIA por la otra. Este tema es harto complejo, pero yo creo que se va a ir Que yo creo agravando. que ¿Por vamos qué? a tener que más bien dedicarlo alguna vez un programa específico, porque se requiere ir con mucho detalle para entender ese proceso, que acá en el caso del Ecuador, ¿no es cierto? Lo poco de información que ha llegado, si es que hay algunos compañeras que hayan hecho seguimiento del tema, es la versión oficial absolutamente pro sionista, ¿no? Yo quisiera en estos últimos minutos más bien llamarte a una reflexión porque Sí, sí, no hay objetivos estratégicos visibles. Pero en primer lugar, hemos mencionado el hecho de que hay unos objetivos inmediatos para estos tres grandes actores, ¿no? Los dueños los mercaderes de la muerte, la complejo industrial militar, los especuladores, la la banca industria y de armamento, y los petroleros, ¿no? Es decir, el los tres petróleo, tienen, la tienen industria unas petrolera. ganancias gigantescas, pero es en el corto plazo, porque en el mediano y en el largo plazo, estas ganancias resultan pírricas, ¿no? Es decir, en el largo plazo, lo que tienes, la evidencia es que para el complejo industrial militar de la OTAN y de Israel, ¿no es cierto?, que tenían hasta hace poco un mercado casi cautivo, estamos hablando de los presupuestos más altos de los Estados Unidos con respecto al resto del mundo, que tienen el equivalente a todo el presupuesto de los países, de los 10 países que le siguen en la lista, ¿no? Es decir, de largo es muchísimo mayor. Pero el problema es que la eficacia militar es terrible, es decir, con un dron de $20,000 se pueden tumbar un misil o un F-35 de varios, de 4 de El, 5 millones de dólares. Es decir, es una claro, barbaridad. el costo de mantener la cúpula de hierro es muchísimo más alto que los ataques Claro, pero el tema sumamente es que la baratos. aventura, esta aventura ha mostrado, ¿no es cierto?, que ese domo de hierro es una coladera, es decir, el jueguito, el Sí, proyecto era construir el domo dorado para todos los Estados Unidos a un costo pero gigantesco. Yo creo que nadie va a apoyar una cuestión así porque saben que con un dron de 20,000 pueden perforar esa situación, ¿no? En el caso petrolero, la situación también es similar porque en los hechos, ¿no es cierto?, le ha obligado a los propios Estados Unidos a levantar, al menos temporalmente, las sanciones a Rusia y el propio Irán está exportando más que antes del conflicto. Es decir, que la situación del mercado petrolero en el mediano plazo se les está yendo de las manos porque además al romper la infraestructura de la zona del Golfo Pérsico, estamos hablando de una reducción en la oferta de hidrocarburos que tardará muchísimos años, si no hablamos de décadas, en restituirse. Y por yo, último, solamente yo acabaría me, con esta última cuestión, ¿no es cierto? De la cuestión bancaria, por más que tengan ganancias gigantescas y se estén llenando los bolsillos en el cortísimo plazo, la situación de podredumbre es tan grande, ¿no? Que hasta BlackRock se ha visto obligado, Blackstone, Blue ahí Owl, importantísimos de estos megafondos, se han visto obligados a todo. declarar el corralito. Cuéntanos un poquito de esto para ir cerrando nuestra conversación. Bueno, no, de eso no tengo otras informaciones que las periodísticas, pero sí ha llamado la atención el temor por el cual los capitales de Wall Street se han atajado, han prevenido el hecho de que esto no haga una corrida hacia afuera, porque yo creo que
Lo único que podemos avisorar por el momento es, digamos, dos, tres interrogantes centrales, pero que no se pueden obviar. Primero, el daño a Europa. Europa va a tener que reaccionar por necesidad, porque el estrangulamiento de Europa después de haber perdido el gas ruso por presión norteamericana y ahora de perder gran parte del suministro de hidrocarburos de Medio Oriente, ya expone a la Europa en su conjunto, ¿no? Variará según países, expone a la Europa en su conjunto a una crisis. Las medidas que está tomando el primer ministro Orbán en Hungría y el primer ministro Fico en Eslovaquia, ya para mí son un preanuncio de esta rebeldía. La primera ministra Giorgia Meloni, incluso otros países, bueno, España ni hablar, España fue el primero que, más allá de simpatías o no con el gobierno Sánchez, pero la posición del gobierno Sánchez estuvo impecable desde el punto de vista internacional, ¿no? Censurar de que la NATO no está puesta al servicio de una empresa de agresión contra otros países. El ministro de Defensa alemán, Pistorius, la verdad que pese a que el gobierno Merz ha sido uno de los gobiernos más serviles a los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, el ministro de Defensa dijo muy escuetamente, esta no es una guerra en la cual nosotros fuimos siquiera informados. Es claro, Estados Unidos utilizó la infraestructura de la NATO y su propio poder militar para desatar una guerra en el Medio Oriente sin siquiera avisarle a sus socios europeos. Con lo cual, pienso que según cómo evolucionen las cosas, este es un momento en que Europa puede empezar a reaccionar en contra de los Estados Unidos, porque no tiene ningún factor a su favor. Estados Unidos le cercenó las fuentes de industria, en este momento se está produciendo un proceso recesivo, empezando por la economía alemana, que es la locomotora de Europa. Con lo cual ahí hay que avisorar que esta crisis del Medio Oriente desatada por Estados Unidos e Israel puede ser un revulsivo para sus intereses en Europa. Por eso el desencaje de las expresiones de Trump, cuando habla de traidores que se niegan a defenderse. La OTAN no ha sido creada para defender a Europa, ha sido creada para someterla, para controlarla. Por eso yo digo que el gran fenómeno que se estaba viviendo es que la OTAN manda sobre la Unión Europea. O sea, la estructura político-militar se impuso condicionando la Unión Europea. Cuando vieron que la Unión Europea iba hacia una macroalianza con Rusia, que la hubiera independizado económica y energéticamente de los Estados Unidos, ¿qué ocurre? Las proyecciones que se habían hecho en Alemania y en otros países del abaratamiento de costos con el gas ruso más barato, iban a hacer una competencia contra la industria norteamericana muy importante. Por eso la reacción norteamericana de generar un conflicto, para ellos matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, impedían que Europa se muniese de energía barata. Y por otro lado, se transformaban ellos en proveedores obligados de Europa, vendiéndole energía cuatro o cinco veces más cara que la que compraban. O sea, una operación de tenanzas. Y ahora lo agravan con provocando una crisis en el Medio Oriente que le va a privar gran parte de sus suministros de energía. Así que una de las cosas que se puede esperar es una reacción europea cada vez más contraria a los intereses norteamericanos, cosa que desde el punto de vista mío es saludable. Ahora, si prospera o no prospera, eso lo vamos a ver. Y el mismo caso se está dando en el Extremo Oriente, porque los dos principales países perjudicados son los principales aliados norteamericanos, Japón y Corea del Sur, y son los principales importadores de petróleo del Golfo Pérsico. La misma primera ministra japonesa viajó de urgencia, de emergencia a Estados Unidos a pedirle que pare la agresión porque los primeros perjudicados son los aliados de los Estados Unidos. Entonces, esto
no tiene una construcción racional desde el punto de vista geopolítico. Todo esto sigue atado al problema endémico, la existencia de un Estado artificial en Medio Oriente, Israel, que distorsiona toda la geopolítica de la región, porque aún bajo la dominación de empresas multinacionales petroleras, existía un equilibrio estable. Ahora ese equilibrio estable se ha roto. El problema es cómo se vuelve a recomponer y a estabilizar el equilibrio perdido. Ahí es donde veo el gran problema. Primero, la desestabilización del Medio Oriente sin miras a que sea normalizado a corto y mediano plazo. Y esto va a traer costos muy altos, porque hay destrucciones en yacimientos petroleros que no se van a recomponer en pocos meses. O sea que va a haber probablemente una merma de la afluencia de petróleo y gas del Medio Oriente a los países tradicionales. Previsión de que Europa se distancie cada vez más de los Estados Unidos, permitiendo el avance del BRICS. Un ejemplo que en ese sentido, más allá, yo no estoy alineado políticamente, así que a mí no me compromete a adherir a lo que dice o no un gobernante, pero la posición de Brasil bajo Lula da Silva estuvo muy atinada. ¿No? Ellos vieron el ataque a Irán como un ataque a un miembro del BRICS. No es un detalle menor, porque justamente Brasil, que está necesitado de importaciones de hidrocarburos, es uno de los afectados. ¿Y por culpa de qué? Por culpa de una agresión no provocada y desatada unilateralmente por Estados Unidos e Israel. Esto es como decir, yo me largo a una aventura militar y no me interesa a quiénes de mis aliados, mis beneficiarios, etcétera, perjudico. Esto es gravísimo. Entonces, desestabilización en el Medio Oriente, deterioro de las relaciones con Europa y resquebrajamiento del sistema de alianzas en Asia, donde China, sin invertir un peso, va a recibir formidables ganancias de esta situación. También las va a recibir Rusia por el encarecimiento de los precios del petróleo. Pero yo creo que dentro de la jugada internacional, de, una vez me acuerdo de una anécdota tan graciosa como oportuna, ¿no? Hablando de los tiempos de China, de que en Occidente no entendíamos los tiempos a largo plazo que manejaba China. Cuando era presidente de China Xi Jinping, ¿no? El anterior presidente, no Xi Jinping el actual, sino Jiang Zemin, ¿no? Que había estado una vez en un viaje en la Argentina. Bueno, un periodista de estos que le hacen preguntas idiotas, ¿no? Le preguntó, ¿y usted qué opina de la Revolución Francesa? Le dice. Y con mucha astucia, el presidente Jiang Zemin le dijo, dice, un momento, es muy pronto para opinar, ¿no? Le dice, los juegos. También en eso hay muchísimas fake news, porque la versión original era Chou Enlai. Entonces, de eso vamos Ah, a conversar en otra ocasión. no sabía, no, y sí puede ser perfectamente. A lo que digo es cómo entender la mentalidad y la Así es. sabiduría china del juego a largo plazo. China no nació de un repollo. Son El proyecto, civilizaciones de miles de años y eso, por ejemplo, es Estados claro, las Unidos no entiende. décadas están pensadas, por lo menos en décadas. Hoy por hoy, la política, se ha señalado que la política de expansión económica china en el mundo tiene analogías a la que utilizó Gran Bretaña en su época. ¿Por qué? Por la idea de complementariedad. China está en condiciones de exportar industria y exportar también productos, pero por lo menos las inversiones chinas son inversiones físicas, mientras que Occidente lo que manda son inversiones financieras, y las inversiones financieras son una forma de saqueo institucional. Por eso acá se abre una ventana muy peligrosa.
Los ganadores, como señalaba Víctor Orbán, los tres perros, decía, los tres grandes perros de la guerra, las empresas de armamento, la industria petrolera y los bancos. Fíjate que los bancos son los que menos se mencionan, pero son los que van a obtener una ganancia extraordinaria del aumento de los precios de petróleo. ¿Y te Por eso parece, yo y te citaba parece que que lo vayamos dejando en- por ahí, Héctor, que hemos rebasado ya la hora y media, pero hemos regresado en círculo, ¿no es cierto?, al principio de ¿qué nuestra. parte? Muy grato. Yo creo que ha sido, yo creo que es una buena señal que no nos hayamos dado cuenta del tiempo, porque se ha ido Bueno, corriendo. Así es que yo te invitaría para una siguiente conversación. Sobre todo quisiera yo aprovechar, porque quedó muchos temas, muchos hilos sueltos. Cuando hablabas sí, sobre todo de estas claves para entender los grandes conflictos vinculados a estos tres perros de la guerra, yo creo que ahí hay unas claves importantísimas para entender, por ejemplo, la Primera y sí, la Segunda Guerras Mundiales, pero también para entender buena sí. parte de la geopolítica en América Latina. Así es que dejémoslo por ahí por ahora, ¿te parece, Héctor? Sí, perfecto, pero primero un agradecimiento por tu invitación. Segundo, espero haber sido útil y Claro, haber correspondido a esa invitación y al interés de los espectadores, ¿no? Y totalmente de acuerdo en continuarlo, porque esto amerita una continuación, porque estamos en el plano de juego entre la geopolítica y la geoeconomía. así, Y dentro de eso está el gran enfrentamiento entre finanzas y economía, que es así. el dilema de nuestra época. Cómo la finanza está controlando y está matando la economía física o real. Pero eso lo dejamos para otro momento. Desde ya ha sido un gusto y te agradezco muchísimo la invitación y quedo a tu disposición cuando lo desees. Y Muchísimas saludos gracias, a todos hombre. los Te espectadores. mando un gran abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, suerte, adiós.